Hoy me toca. Bien. No. Bien. Che, bien. Hola iglesia, buenos días. ¿Qué les pareció el video? ¿Cierto? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? La verdad es que estos días han sido unos días increíblemente atípicos. La vida nos cambió así, de un día para otro. Realmente la ida a algo tan sencillo, tan cotidiano, al supermercado, se ha vuelto una verdadera proeza, solo para los más valientes. Y ahora es increíble ver que son los esposos los que van valientemente con las listas, el celular en mano y todo, casi que, mejor dicho, solo les falta el traje de Rambo para entrar al supermercado. Pero pareciera ser el nuevo normal, como escuchamos en el medio. Entrar a la casa con el supermercado y realizar todo el proceso de desinfección. Increíble, ¿no? Realmente no es o no son días fáciles para nadie. Nos hemos tenido que acostumbrar desde los niños a estar ya casi 40 días sin poner un pie en la calle. Realmente ha requerido mucha paciencia de todos. Y muchos han escuchado de inquietudes que pasan por nuestra mente. Ustedes mismos, yo mismo, me he preguntado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Estamos pasando por tiempos de incertidumbre, de preocupación común a todos. No sabemos si el día de mañana los infectados seremos nosotros o nuestros padres. No sabemos la economía de nuestro país, en qué va a terminar, o más allá aún, la economía del mundo. ¿Qué pasará con mi trabajo? Con el colegio de mis hijos que hoy están haciendo prácticamente un homeschooling literal. Gente que tenía planes de boda y que tal vez los ha tenido que aplazar. Hasta llegar a cosas tan triviales como, bueno, ¿qué película veré este fin de semana? Una vez más. Son tiempos muy intensos. ¿Qué vamos a hacer? El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, habla precisamente sobre qué hacer en toda circunstancia. Los invito a que vayamos al texto base de este día, que está en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo se convierte al Señor Jesucristo aproximadamente a la edad de 30 años. Y más o menos 30 años dura su ministerio. Muere a los 62 años, decapitado por el emperador Nerón. Pasa cárcel, pasa tiempos difíciles, y es en Roma donde finalmente de ahí él no saldría y termina siendo o perdiendo la vida allá. Filipos, como tal, era una ciudad en la antigua Macedonia, en donde era reconocida por el nacionalismo patriótico, porque era una colonia romana. Y había mucha resistencia y persecución para los primeros cristianos de aquel tiempo. No era fácil, no eran días fáciles para nadie en esa época. La iglesia de Filipos fue la primera fundada por Pablo y era reconocida por él por su extrema generosidad. De hecho, fue la primera iglesia en apoyar financieramente a Pablo. Y era un gozo para él referirse siempre a la iglesia de Filipos. De hecho, la carta de Filipos empieza de una forma tan amorosa, reconociendo su caminar en el Señor. Fue durante su encarcelamiento en Roma cuando Pablo escribe la carta a los filipenses. Y era una carta dirigida a los santos de Filipos, como él le llama en su introducción, y cuyo propósito era agradecerles por la ofrenda que a través de Epafrodito le habían hecho llegar a él. Era una carta que les animaba a continuar en el camino de la fe, en el camino de Cristo Jesús, teniendo gozo en toda circunstancia. Y es así como nos adentramos a esta porción de pasaje bíblico. Y quisiera empezar por mencionarles 3 absolutos. Y el primero de ellos es: estén siempre alegres. Dice la porción del versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Nosotros, como hemos visto y hablado hasta ahorita, vivimos una situación única en la generación de los vivos. Nunca antes vimos lo que estamos viendo hoy. Pero para la iglesia de Filipos también era una situación única, nunca antes vivida hasta el día en que estaban ellos allá. Y es que para nosotros la pandemia nos vino a cambiar todo, paró todo. Como hemos dicho, nuestras costumbres han cambiado. Para la iglesia en ese momento también. Hablar de Jesucristo, llevar su mensaje de salvación y predicar la resurrección y la vida eterna era un concepto sencillamente abayazador, inadmisible en la sociedad de ese momento. Y ellos enfrentaron cárcel, persecución, humillación, opresión. Y de una u otra forma, nosotros también en estos tiempos de pandemia hemos enfrentado una especie de confinamiento, llamémosle. Humillación también. Hay doctores que han tenido que salir dificultosamente de ciertas zonas o ciertos supermercados porque han tenido también ese rechazo, guardadas las proporciones. Entonces, Pablo sabía de lo que les hablaba, tanto porque él lo estaba viviendo en carne propia al escribir desde la cárcel, como lo que su iglesia, los filipenses, estaban viviendo en esa época. No eran circunstancias en las cuales fuera fácil estar siempre alegres. Y Pablo no solo los invita a estar siempre alegres en el Señor, él dice enfáticamente, lo repito, alégrense. Para Pablo, todo lo consideraba como pérdida, como una pérdida comparado con la dimensión de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador.
era su máxima expresión y Pablo lo vivió como pocos hasta el día de su muerte. Este es el primer absoluto y no es fácil empezar a concebirlo, siempre alegres, pero es una alegría que les quiero recalcar, es en el Señor, como Pablo dice, en el Señor. Vamos a nuestro segundo absoluto y es: sean bondadosos con todos. Diferentes versiones de la Biblia hablan de sean bondadosos, otras sean gentiles, otras sean amables. Que su amabilidad sea evidente a otros, que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Ese es el segundo absoluto y evidentemente los filipenses tenían esta característica porque eran generosos y daban hasta de lo que no tenían. Y Pablo se los reconocía en su carta a los filipenses. Recuerdo momentos de cuando iniciamos esta pandemia, la primera reacción en masa de no solo en Colombia, de muchos países, fue ir y prácticamente vaciar los supermercados. Era como que si viniera un huracán realmente. Y la verdad es que eso simplemente habla de la primera reacción de nuestra naturaleza humana, que es la autopreservación. Buscamos satisfacer nuestras necesidades primero, pero muchas veces pensamos en nosotros primero. Ser bondadoso en general podría decirse, bueno, pero yo lo soy de diferentes aspectos de la vida. Puedo ofrendar, puedo dar acá, sí. Pero aquí de lo que hablamos, de lo que la carta y esta porción, y Pablo en especial está hablando, es de una bondad evidente y conocida por todos, pero generada por una relación, por un conocimiento del Señor y por una vivencia del Señor en la vida del creyente. Para tener una bondad como la que Pablo está planteando aquí, hay que tener evidencias del carácter de Cristo en la persona. Y eso es posible solo mediante el Espíritu Santo. Cuando realmente se nos abren los ojos a la verdadera naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Y donde, como Pablo decía, todo lo demás lo considero como pérdida, comparado con Cristo Jesús, la eternidad y la vida después de la muerte. Recordemos hasta ahora, dos absolutos, siempre alegres y sean bondadosos con todos, en todo momento. Tercer absoluto, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Y recalco, nada es nada. A este punto, perdóneme, pero yo lo entendería si usted dice, hombre, Pablo, está difícil esto. Nos la está poniendo bien difícil, Pablo. ¿Cómo así? Sí, encima de todo, que no me inquiete por nada. ¿Es esto realmente posible? Dice la porción, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Para Pablo esto fue una realidad y sabía lo que les estaba pidiendo a los filipenses. ¿Cómo se hace esto? Quiero que usted tenga presente que aquí no se trata de que los problemas y las situaciones que nos generan preocupación no existan. No estamos hablando de eso. Van a venir. Lo que estamos hablando es cómo usted las va a afrontar. Pablo nos deja la clave esencial en esta porción del texto. En todo momento o en toda ocasión, mediante oración y ruego. En otras versiones sale la palabra súplica, mediante oración, ruego. Y con acción de gracias, oración, ruego, agradecimiento. Agarre la primera letra, O-R-A,
oración, ruego, agradecimiento. Igual, ora. Sí, ora. Nosotros tenemos la tendencia a ser autosuficientes, a pensar que nosotros tenemos o debemos buscar las soluciones por nuestros propios medios. Acudimos a Dios como último recurso, al Señor, cuando nos acordamos de Él o cuando ya la cosa está tan complicada que ahora sí voy a ir a Dios porque esto sí se complicó. Pero Él está interesado en todas las áreas de nuestra vida. Quiero que usted distinga el elemento acá de la oración. La oración es simple y sencillamente, pero profundamente, hablar con Dios. Y hablar con Dios es en dos vías, no es un monólogo. Usted habla con Dios y enriquece su conversación con Dios cuando usted lo conoce, conoce la esencia de quién es Él y lo escucha a través de su palabra. Súplica o ruego es cuando pedimos específicamente, con humildad y sumisión por algo, esperando su gracia y su favor. Puede que lo dé, como puede que no lo dé. Pero como Romanos 8:28 dice, a los que aman al Señor, todas las cosas contribuyen para bien. Debemos confiar en su soberanía, en que Él tiene control de las cosas, llevándole nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, poniéndoselas delante de Él, pero esperando la gracia y el favor de Él, si es su voluntad, cambiarlas. 3 absolutos, siempre alegres, bondadosos con todos, y no se inquieten por nada. ¿Y cuál es el desenlace de esto? Y tendrán paz. Y tendrán paz. Vamos al texto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de la cual aquí habla Pablo, en el griego original, está atado a la traducción de la paz del hebreo del Antiguo Testamento, que es shalom. Y cuando hablamos de ese tipo de paz, del shalom, es estar en la paz, en la debida paz en relación con Dios. Vean que no es una paz, como dice la palabra, que no es una paz del mundo, es una paz en la debida relación con Dios. Quiere decir esto que estar siempre alegres, siempre bondadosos con todos, no inquietarme por nada, casi que implicase como si no fuéramos de este mundo, y ciertamente lo es, pero en la dimensión de Cristo Jesús. Va más allá de todo entendimiento. Y para esto nosotros tenemos que tener presente que si eso es así y vivimos nuestra vida en dependencia de Dios, es porque en nuestra vida mantenemos a Cristo como en nuestra mente, en nuestro corazón, como nuestra meta, como nuestra fortaleza, como nuestro gozo, y en medio de todo, Él es soberano. Crecemos en la vida y en la fe a través de la palabra, a través de la familia de Dios, a través del servicio a Dios. Puntos que hemos visto en los domingos anteriores, y crecemos también la fe en medio de la crisis. Pero el secreto está en nuestra relación. Y voy a citar acá Filipenses 4, 8, 12. Dice, el secreto de la paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Tener todo este hilo que venimos hasta este punto es que nuestra vida esté centrada en Él, que nuestros pensamientos, cuando vengan las preocupaciones y aflicciones, porque van a venir, las podamos rendir día a día a Él. Cada día tiene su propio afán.
El texto de la paz habla de que nuestros corazones y nuestras mentes serán guardados en Cristo Jesús. No serán guardados y se quedó ahí la porción del texto, es en Cristo Jesús. Si permanecemos en Cristo Jesús, esto se dará. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de nuestras emociones y pensamientos. Cada día trae su propio afán y no agregaremos ni un codo a nuestra estatura, dice la palabra, por las muchas preocupaciones. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Hermanos, la religión no trae la verdadera paz. El humanismo no alcanza la verdadera paz. Y el ateísmo ya ha rechazado la verdadera paz. El principal problema de la humanidad hoy no es el COVID-19. No es si te va a infectar o no. El verdadero problema que tiene la humanidad hoy es que hay muchos que ya están infectados y no se dan cuenta de que traen un virus mortal y es el pecado. Este trae una muerte, sí, pero es eterna, sin Cristo. El COVID-19 aún no tiene una vacuna. El pecado sí tiene un antídoto. Y fue por la sangre de Jesucristo. Este antídoto es precioso, es valioso y no cuesta nada para ti. No porque no haya costado, sino porque el que ya pagó por eso, pagó por su vida, porque tuvieras la opción, el antídoto que te da vida eterna. Hay muchos médicos alrededor del mundo que lo conocen, que conocen este antídoto. Lo transportan como algo precioso, como lo más preciado que llevan y que conocen. Son guardianes de este antídoto, prestos a facilitarlo y administrarlo en nombre de su Creador. La pregunta para ti hoy, si tú eres de estos que no ha entrado en una relación con el Señor, es, ¿lo quieres? Vamos a resumir, para terminar, este camino hacia la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Con los tres absolutos, siempre alegres. Que su bondad sea evidenciada por todos. No se inquieten por nada. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hermanos, esto es posible, pero no en nuestras fuerzas. Y cada día trae sus propias complicaciones, sus propios afanes. Pero cada día debemos levantarnos con la mirada puesta en nuestro Señor y Salvador y llevar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a Él para que Él haga en nosotros. Gracias. Y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias este día. Gracias porque en medio de situaciones que no sabemos por cuánto tiempo se van a prolongar y que en nuestro corazón desearíamos que todo esto pasara, parara ya y fuera solo un mal sueño, una pesadilla tal vez. Sabemos que son necesarias estas cosas para que muchos más lleguen a tus pies y te conozcan. Y los que ya te conocen, Señor,
maduren en su relación contigo y caminen determinadamente y decididamente para conocerte, para saber de ti no solo de oídas, sino para interiorizarse, para intimar contigo y conocerte como el verdadero Dios que tú eres y que en tu Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo nos has dado la opción de salvación. Tú eres el antídoto para la humanidad, Señor. Permite que en medio de esta pandemia podamos transitar con la fe en medio de la crisis puesta en ti, creciendo en nuestra relación contigo y sabiendo que tú tienes una voluntad soberana. Tus propósitos se van a cumplir. Danos de tu paz, Señor, hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Dios les bendiga.